Bienvenidos sean todos a la entrevista que vamos a realizar al licenciado James Cedeño, comunicador social y moderador en dos radios, en Cosmo 102.5, Independencia 105.3. En estos momentos estamos aquí en esta entrevista sobre la influencia de las redes sociales en la comunicación. Somos estudiantes de prosecución en administración. Bienvenido, licenciado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, saludar a la gente de la Universidad Politécnica Territorial Aristide Bastida, ¿verdad? Sí. Bueno, y a esta área tan importante. Bueno, y gracias por la entrevista. Muy contento aquí. Gracias de verdad. Bueno, sí, el tema de la comunicación es un tema muy interesante y qué bueno que lo analicemos el día de hoy. Ok. Para dar inicio, vamos a comenzar con la primera pregunta de nuestra entrevista. De acuerdo a su opinión, ¿qué son las redes sociales y su relación con la comunicación? Bueno, las redes sociales son sin lugar a dudas el mecanismo que se utiliza hoy día para llevar y traer la información de forma digital. Lo que antes era los periódicos, ahora son las redes sociales. Y sin lugar a dudas, constituye un factor fundamental en nuestros días para que la comunicación sea más rápida y más efectiva para llegar a más personas. Se llega más rápido, de forma más efectiva, si se utiliza bien, por supuesto, que es lo menos que lo vamos a hablar, y a más público. Podemos decir que la tecnología ha sido importante en lo que es la comunicación en nuestros días, ¿verdad? Bueno, sí, la tecnología juega un papel fundamental. Estamos en pleno siglo XXI, ya prácticamente estamos en cuarto de siglo. Eso va a continuar y se va a fortalecer sin lugar a dudas. Las redes sociales que conocimos en una época han evolucionado hasta la actual, donde en cuestión de milésimas de segundos se pueden llegar a cientos de miles de personas. Ok, utiliza los medios digitales. ¿Cuál es el que usa con mayor frecuencia? Bueno, en particular, como yo trabajo mucho con el tema de la comunicación, tengo un programa informativo, de opinión, opinión social, opinión política. Yo utilizo mucho lo que tiene que ver con lo que era Twitter. Ahora pasó a ser la red social X. Es una red donde se utiliza mucho el tema de la información, pero también utilizo otras redes sociales. Hay una red social que es muy buena, que es el Instagram. Telegram también se convierte en una buena herramienta para los comunicadores. Y es una buena red social que yo recomiendo porque tiene la capacidad de enviar mucho más información a mucho más público. Y llegar a más sitios donde antes la comunicación era un poquito como que compleja. Fíjate que estamos en tiempo de guerra en Ucrania, Rusia, y prácticamente llega la información en tiempo real. Entonces, es una ventaja muy importante de las redes sociales cuando están en el sitio clave. Licenciado, de acuerdo a su criterio y experiencia, ¿cuál es la red social que ha generado mayor impacto en el proceso de la comunicación? ¿O la red que ha generado mayor impacto? Bueno, fíjate que todo va evolucionando. En nuestros tiempos estaban messengers, pero ya ha venido evolucionando de tal manera que consideramos que en el actual momento, dices tú, que genera mayor impacto, sin lugar a dudas, considero yo que es el Facebook. Es más, creo que según los últimos estudios recientes, cuando el tema de red sigue siendo la red social más utilizada a nivel mundial. Sí. Claro, tiene unas características muy particulares, pero es una red social que juega un papel fundamental hoy día. Cuéntenos sobre los principales aspectos positivos y negativos de las redes sociales en la comunicación. Miren, fíjate que allí, en cuanto a los aspectos positivos y negativos, podemos tener en cuenta varios. Por ejemplo, vamos a ir con lo positivo primero. Bueno, lo positivo, como hablamos, el tema de la inmediatez de la información, el alcance que tú puedes tener para que la información llegue a más público, más gente, como tú también es importante un comunicador que no sea conocido, su público seguramente va a ser un poco menor, pues. Entonces, entre más te conozcas o te hagas conocer,
mayor personas te van a reconocer el trabajo que uno hace y lo van a tomar como referencia. Entonces, eso es importante como aspecto positivo de la red social. Entonces, y como aspecto negativo hay que tener en cuenta también el hecho de que muchas personas se valen de las redes sociales, ¿verdad?, para crear lo que llaman los fake news o falsas informaciones, noticias falsas, donde lo que buscan es crear caos. A veces lo único que buscan es que se les siga una cuenta. Realmente crear una noticia escandalosa, por ejemplo, es para que después hayan 5.000, 10.000 personas que estén retuiteando, compartiendo esa información, y lo que es subir mis seguidores, y por cuestión de prácticamente de ego, crean ese tipo de informaciones falsas. Otros lo crean ya con objetivos ya más planificados. En el mundo que vivimos hoy día, lamentablemente hay personas que juegan a la falsa información para el tema económico, el tema político, el tema social, y bueno, eso se ve en todos lados. Por ejemplo, ahorita lo que sucede volvemos al tema Ucrania-Rusia. Bueno, tú buscas información de allí y tú puedes ver en el mismo día, en el mismo momento, que una parte está ganando la guerra, y en el mismo momento tienes información de que la está ganando es la otra parte. Entonces, ahí es que ser cuidadoso, cauteloso, para buscar el equilibrio y saber qué fuentes también. Eso es importante, saber y reconocer las fuentes donde se toma. A veces uno puede determinar cuáles son noticias falsas, porque cuando tú pides buscar información o confirmar la fuente es donde se origina la noticia, o quién la origina, o quién se hace responsable de esa noticia. Ahí no aparece nadie, entonces ahí, bueno, esta información está media dudosa, correcto, entonces no es fidedigna para tomarla como comunicador. Sí, lo peligroso es compartir ese tipo de noticias. Sí, porque a veces uno cae y mira, y eso ha pasado mucho. Le ha pasado a instituciones informativas de renombre. Pasó, por ejemplo, hace algún tiempo con el Nacional, en el caso de Venezuela, que compartieron una serie de noticias y resultó que no era tan así. Y bueno, entonces también ya viene la parte de la demanda, la contrademanda, el derecho a réplica y bueno, todas esas cosas. Sí. Ahora bien, licenciado, ¿qué tan importantes son las redes en la comunicación? Mire, como les decíamos, en el siglo XXI en que estamos, yo creo que más que tener un periódico, es fundamental tener una red social. Okay. Porque, como decía la canción, el periódico se convierte en noticia de ayer, pero en el mismo día. Ya a veces cuando ya pasan las 10 de la mañana, ya el tema es otro. Ayer estábamos hablando sobre eso. Fíjense que cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas en Nueva York, el presidente, como decir, del Banco Central de los Estados Unidos, bueno, indicó el día anterior, el 10 de septiembre, que se le había perdido la pista a una cantidad enorme de dinero en los Estados Unidos. Pero sucedió lo que sucedió el día siguiente, y eso se quedó así, y se quedó así. ¿Por qué? Porque el giro de la información te puede cambiar de un momento a otro. Es muy cambiante. Entonces las redes sociales juegan un papel fundamental en cuanto a eso, porque de repente el tema de la noticia a esta hora es tal cosa, y en un segundo cambia. Y ya te quedaste atrás, pues, con la información vieja. Entonces, tiene su ventaja, pero también tiene su... Bueno, hay que seguir el trote, pues. Hay que seguir el trote al tema. Se levantan información así también para crear como lo que dice cortina roja, para distraer una información de otra. Sí, también. Eso también es que en la guerra y en el amor todo se vale. Sí, entonces a veces utilizan eso con fines económicos, fines políticos, fines corporativos. Fíjense, por ejemplo, el tema de Twitter. Twitter ahora se llama X, y en Twitter como quedó, pero sigue siendo Twitter, pero ahora es X, pero la T dónde está, y todo eso. Pero eso lo que crea es efervescencia, información, yo tengo un Twitter
abandonadito, lo voy a activar a ver cómo es la cosa. Y bueno, eso crea muchos seguidores, muchos compartir, muchas Igual cosas. que de Instagram salió algo paralelo al Twitter. Ahora salió algo paralelo al Twitter, y ahora también lo tengo, entonces, sí, es así, pues, y va a llegar el momento en que Facebook, Twitter, Instagram van a quedar en el pasado y van a venir otras nuevas redes sociales, o a quién sabe, que eso va a evolucionar de tal manera Claro. que sea otra cosa diferente en el futuro. Ok. ¿Y considera usted que la comunicación a través de las redes puede promover la desinformación? Sí, si se le da el mal uso, o porque es como dice mal uso, pero a veces las personas lo utilizan con ese fin. Entonces, para ellos está dando buen uso al tema de la desinformación, pero sí, gente, corporaciones, instituciones que trabajan con el fin de desinformar. Entonces, depende también de cada uno de los usuarios de que se informe o no se informe. Más de una vez hemos escuchado que se han suicidado, han muerto artistas, bueno, X cantidad de cosas, que ha habido golpes de Estado, y Sí. bueno, y al final no pasa nada, o no es lo que no están así como lo plantearon en su momento alguna red social por el tema de la desinformación. Ahora bien, en base a todo lo que hemos conversado ahorita, ¿cuál cree usted que son las estrategias que se utilizan en las redes? Las estrategias de comunicación que más se usan. Las estrategias. Bueno, fíjate que la primera estrategia que yo considero que se utiliza en las redes sociales, o que debemos utilizar en las redes sociales para informarnos, entiendo así con la pregunta, es conocer muy bien la fuente de la información que vamos a compartir. Si no tenemos eso claro, la noticia puede ser desvirtuada, y el que sale afectado es la persona que va a dar la noticia, porque ya no se le vería como una persona veraz y objetiva, sino que es una persona que comienza a lanzar noticias por lanzarla. Entonces hay que ser estratégico al momento de confirmar la fuente. También está una estrategia que es cómo das tú la noticia. No sé si ustedes se han dado cuenta que en los últimos tiempos te salen unos titulares que parecen unos párrafos. Entonces hay titulares que son muy amarillistas, atraen a un público. Hay unos que son demasiado, lo que llamamos rosas, que son muy light, pues, y buscan llegar a un cierto tipo de público objetivo, de repente más juvenil, más joven. Y bueno, hay unos que de verdad no sé si es noticia o es otra cosa, pues, pero te lanzan titulares como las 10 maneras de conocer a Sharon Stone, por decirte un ejemplo. Entonces, te lo ponen en una página de noticias, pero resulta ser que de verdad no es una noticia, sino más bien es otra cosa. Entonces, son estrategias para llegar a ciertos públicos, llegar a ciertos niveles de competencia en las redes sociales para poder destacarse. Y bueno, hay muchas variedades en cuanto a las estrategias que se utilizan. Lo importante es que si queremos ser comunicadores y llevar la información a las demás personas, tengamos en cuenta que nuestras estrategias tengan un objetivo. Que si el objetivo es comunicar e informar, sea ese el objetivo, no sea otro. Entonces es importante tener en cuenta eso, que la estrategia sea una estrategia con un objetivo, en fin. Y también es importante el marketing. Puedes tener la mejor estrategia, pero si no tienes un marketing, para que esa estrategia sea exitosa, llegue al público, te quedas en el camino, pues. Entonces, el marketing es importante, la fuente es importante, cómo presentan las noticias es importante, pero todo eso te lo va a dar el tiempo, la práctica. A veces ahí, como todo, uno va aprendiendo en el camino. Entonces podemos considerar todo eso que usted nos dijo como las cualidades que debe tener un buen comunicador. Bueno, un buen comunicador, el primer objetivo es que de verdad cuando dé la noticia, las personas comprendan lo que está diciendo. Entonces eso también te lo da la práctica. Que comprendan lo que tú dices, que la persona le quede retenida la información que tú estás expresando. Eso creo que es lo fundamental de un comunicador.
que pueda lograr ese tipo de ideas, pues, de que la información de verdad llegue. Porque a veces nos ha pasado también que vemos a alguien que está hablando, que da una información, tiene una página en un periódico y demasiadas letras, demasiada información, y de verdad tú te quedas allí en el titular y no se comprende, no se llega. Entonces, también cómo expresa las noticias, especialmente cuando son noticias complejas, por ejemplo, noticias financieras. A veces las noticias financieras son muy complejas de hacerle llegar a las personas. Palabras técnicas. Ustedes que son de administración, eso de repente comienzan a decir un poco de números, un poco de cosas, fórmulas, qué tal, y qué sé yo. Entonces, si no hay una manera, una estrategia en la comunicación, de repente, cuando ustedes quieran explicar algo, o cuando las personas quieran explicar algo, no se logra el objetivo. Entonces hay que tener cuidado de cómo expresas para poder llegar a que las personas comprendan la información, que creo que es lo más importante. Si tú tienes un público que te comprende, bueno, estás logrando el objetivo de comunicarte. ¿Qué mensaje entonces le daría a nuestro público con respecto a las redes sociales, a la influencia que tienen sobre la persona? Sí, bueno, primero les recomiendo que escojan una buena red social. Hay muchas redes, hay muchas muy buenas, pero hay redes sociales que llegan a un objetivo. Por ejemplo, manejar una cantidad limitada de redes sociales, que también es el asunto del tiempo. Hay gente que tiene 10 redes sociales y de verdad se te va toda la vida en las redes sociales. Hay que mantener un equilibrio, hay que ser cuidadoso en el equilibrio que le podamos dar al tema de las redes sociales, pero sí ser equilibrado, ser objetivo, y siempre tener el objetivo, qué es lo que yo busco con mi red social. Si mi red social es familiar, entonces el objetivo es la familia, que hago yo metiendo allí a personas extrañas. Si mi objetivo es la parte recreativa, bueno, entonces qué hago yo poniendo aquí cosas personales o cosas, noticias muy serias, una red social que lo utilizo para el tema recreativo. Y así pues enfocarse, tener el objetivo claro de para qué estoy utilizando mi red social, qué objetivo, qué busco con mi red social. Y cuando tú tienes eso claro, bueno, se te hace más fácil porque te evita que se te monten muchas cosas allí y se ponga la cosa más pesada, más compleja. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Agradecido, espero que esté bien clara sobre las redes sociales, que es muy importante, que se está viviendo en el mundo en general. ¿Cómo se llama la profesora? Yo no sé si tú lo editas, ¿no? Rosalinda Calvete. Bueno, profesora Rosalinda Calvete. Bueno, gracias por la oportunidad que nos brindan con estas muchachas de hacer llegar esta información, y bueno, que esperemos que sea útil para el objetivo que están buscando en la parte de la administración. Y que bueno, que se integre el tema comunicacional, el tema administrativo en una entrevista como esta. Muchas gracias. Gracias a ustedes.